por favor. Ana Laura. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Scarlett. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro. Ok, puedes bajar la mano. Lizeth Guevara. Diana. Presente, doctora. Gracias. Lizeth Huerta. Presente, doctora. Gracias. Guadalupe. Presente, doctora. Gracias. Francesca. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Beatriz. Presente, doctora. Gracias. Olivia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Joana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaime. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Amando. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Paola. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Verónica. Presente, doctora. Gracias. Dulce. Melissa. Presente, doctora. Gracias. Nancy. Brenda. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. José Jaime. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Esli. Diana. Dafne. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramsés. Por ejemplo, Jorge, tú eres de lista cruzada. Entonces, tú, creo que el semestre termina el día 10 de abril, si no mal recuerdo, ¿no? Y creo que tengo que subir calificaciones el día 7 o el día 8 de abril. Ya veo. Ajá. Entonces, tú, por ejemplo, aunque yo te haga, digamos, las historias clínicas me las debes de entregar el día antes del día 5 de preferencia para que te pueda yo calificar. Y ya. O sea, tú puedes seguir entrando con nosotros a las clases, porque si no mal recuerdo, creo que terminamos el día 17 de abril las clases. Ok. Entonces, para que estés pendiente, Jorge, porque sí, bueno, eras tú y Ramsés, pero pues creo que Ramsés ya dejó la materia. Y otra chica que tenía yo que también nunca se metió. Entonces, porque sí, para los de cuatrimestre tengo que hacer, digamos, la calificación antes y subirlas antes y luego ya con los del semestre. Entonces, para que estés pendiente de tus trabajos, por favor. Sí. Ok, y bueno, como hoy terminaríamos el último día, hoy se acabaría el tema, el último día.
El día jueves empezaríamos ya con los temas extras. ¿Alguien de los que tiene tema extra ya tiene algo o ya lo hizo? Sería Hugo, Lisette Huerta, Francesca, Olivia, Dulce, Melissa, Brenda, José Jaime, Diana, Dafne, y Jocelyn. ¿Alguien tendrá ya el tema? Doctora, a mí me comentó que me iba a decir qué tema extra, porque ya los había repartido. Y bueno, para saber cuál sería mi tema. Sí, ahorita te digo. Sí, gracias. Te tocaría alteraciones menstruales. Ok, doctora. Gracias. Entonces, para mañana nadie tiene su tema de los que acabo de mencionar, de casualidad. Porque si no, entonces nos vamos a ver el día viernes. Bueno, Hugo sería el día viernes, perdón. Hugo Cortés con cáncer más frecuente. Lisette Huerta el próximo lunes con estreñimiento y constipación. Sí, doctora. El día martes, Francesca. Sí, doctora. Trastornos hemorrágicos. El día miércoles, Olivia, protocolo de estudio de anenomegalias. El día jueves próximo, síndrome de Torch. Y los últimos temas, regresando de la Semana Santa. Ok, empieza con lo del síndrome doloroso abdominal, por favor. Doctora, disculpe, es que no agarraba mi internet y apenas acabé de conectar. No sé si hay algún problema. Ahorita te pongo tu retardo. Ya empezamos con el síndrome doloroso abdominal, por favor. Bueno, compañeros, sí se ve bien mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empezar con el síndrome doloroso abdominal. Este se va a dividir en dos tipos, en el agudo y en el crónico. Primero voy a empezar explicando con el dolor abdominal agudo, que es el que comúnmente vamos a observar. Eh, el dolor abdominal agudo es un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencia. Las causas pueden ser múltiples y pues nunca vamos a tener un diagnóstico definitivo. Hay algunos niños que llegan a la consulta, tienen el dolor abdominal y en el transcurso de la consulta este dolor desaparece. A esto le vamos a llamar dolor abdominal inespecífico.
Aquí en la consulta nosotros tenemos que distinguir los problemas que van a tener una resolución clínica o otros que van a tener que necesitar una resolución quirúrgica. Sobre todo, la bibliografía data mucho que tenemos que tener en cuenta lo de apendicitis. Nosotros tenemos que realizar una anamnesis y una exploración física muy cuidadosa respecto al abdomen. Y se debe decidir si se hará pruebas diagnósticas complementarias o no. Esto es para que pues no hacer gastar más al paciente, si es el caso que fuera una consulta privada. Etiología. Las patologías son muy diversas, pero por lo regular los podemos clasificar por grupos de edad. Hay grupos de edad donde se manifiestan unas enfermedades más que en otros grupos de edad. Además que los podemos clasificar en que si necesitan o no un tratamiento quirúrgico. En los próximos cuadros que les voy a poner las principales patologías de acuerdo al grupo de edad, pero también voy a sobresaltar las que pueden poner en riesgo la vida, que esos, a pesar de que tal vez algunas no sean muy frecuentes, siempre tenemos que tener en cuenta. Y pues tenemos que ver si es la patología que llegan a la consulta es aguda o crónica. Bueno, yo encontré dos diferentes tablas, entonces se las voy a mostrar porque las dos tienen diferentes rangos de edad. Primero voy a empezar una que serían menores de 2 años de edad. Entre los procesos más frecuentes que nosotros encontramos es el que se le llama cólico del lactante, que este va de los 0 a los 3 meses de edad. También nosotros podemos tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, gastroenteritis aguda e infecciones virales. Algunas de las patologías que voy a mencionar pues ya fueron expuestas en días anteriores, entonces no las voy a profundizar tanto. Entre los procesos menos frecuentes, pero que pueden poner en amenaza el riesgo para la vida, nosotros encontramos invaginación intestinal, apendicitis aguda, válvula intestinal, hernia encarcerada, traumatismos por un posible maltrato o tumores. Además que en los menos frecuentes, pero que no ponen en riesgo a la vida, sería alergia a proteínas de leche de vaca. Entre los 2 a 5 años, los procesos más frecuentes que nosotros tenemos que tener en cuenta y que ponen en riesgo a la vida del bebé sería la apendicitis aguda y el traumatismo. No voy a mencionar los que no están en negrita para no leer todo. Entre las patologías poco frecuentes y ponen en riesgo la vida, podríamos tener también aquí invaginación intestinal, un divertículo de Meckel, obstrucción intestinal por cirugía previa, una hernia encarcerada o tumores. En mayores de 5 años, los procesos más frecuentes que tenemos que tener en cuenta es igual una apendicitis aguda o un traumatismo. Entre los procesos menos frecuentes podemos encontrar una colecistitis o una pancreatitis, una diabetes mellitus que puede ser diabetes mellitus tipo 1 o una torsión testicular en caso de los hombres u ovárica en caso de las mujeres, o podemos encontrar un tumor. En los adolescentes, el proceso más frecuente del dolor abdominal, nosotros y que pone en riesgo la vida, igual es apendicitis aguda. Y entre los procesos menos frecuentes es igual a torsión testicular u ovárica, tumores, y tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial en mujeres, bueno, en niñas en edad fértil, que tengan dolor en la fosa ilíaca derecha, ya que podemos decir que es una apendicitis aguda, pero también se puede confundir con un embarazo ectópico, que sí pasa, y pasa pues muy seguido, la verdad. Otro cuadro que yo puedo encontrar que nos puede diferenciar entre las patologías más frecuentes de acuerdo a los grupos de edad sería este, que aquí empieza de 0 a 3 meses de edad, que los divide en urgencias y no urgencias. Por ejemplo, en urgencias podemos encontrar enterocolitis necrosante, un vólvulo, una hernia encarcelada, una torsión testicular. Entre las que no necesitan urgencia puede ser un estreñimiento, una gastroenteritis aguda o dolores tipo cólicos. Entre 3 meses a 3 años de edad, nosotros vamos a encontrar intususcepción
que intususcepción, ya lo mencioné en las diapositivas anteriores, pero es un sinónimo de invaginación intestinal, vólvulo, torsión testicular, apendicitis, crisis vasooclusiva, y en las que no son urgencias, infección de vías urinarias, estreñimiento, púrpura de Henoch, Schönlein, gastroenteritis aguda. Y de 3 años de edad a la adolescencia, de apendicitis, cetoacidosis diabética, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque hay a veces que los niños pueden tener diabetes tipo 1 y pues los padres no se dan cuenta y ya llegan al servicio ya con una cetoacidosis diabética. Embarazo ectópico, como ya lo he comentado, torsión testicular, ovárica, colecistitis, pancreatitis, y las que no son urgencias puede ser una faringitis estreptocócica, que por ejemplo en este caso podemos encontrar patologías que no son propiamente del abdomen, pero que también pueden causar dolor abdominal. Enfermedad intestinal inflamatoria, embarazo, cálculos renales, enfermedad ulcerosa péptica o gastritis, quistes ováricos, estreñimiento, gastroenteritis aguda y síndrome virales específicos. Como lo mencionaba anteriormente, hay cuadros que pueden ser amenazantes para la vida y también tienen dolor abdominal que no son propiamente del abdomen, ¿no? Esto pueden ser, por ejemplo, neumonía, patología cardíaca, que esta pueden ser miocarditis o pericarditis, errores congénitos del metabolismo en descompensación aguda, sepsis, intoxicación, que ya lo hablamos antes, diabetes mellitus, síndrome hemolítico urémico o enfermedades del colágeno. El diagnóstico. La evaluación es una tarea muy importante y complicada, ya que, pues, dependiendo de la edad, pero, por ejemplo, hay rangos de edad en los que es más difícil como que hacer el diagnóstico por el niño, porque el niño a veces no puede expresarse lo que siente y solamente él pues, llora. El desafío más difícil, lo que la literatura nos dice que tenemos que tener siempre en consideración es una posible apendicitis. En niños, las tasas en el problema de la apendicitis es que pueden tener una perforación. Y en niños la tasa de perforación llegan a ser entre un 30 y un 65% y aumenta a menor edad, a menor a 4 años. La perforación aumenta después de 36 horas desde el comienzo del dolor. El objetivo es diferenciar los casos leves de los que necesitan un tratamiento quirúrgico urgente. La anamnesis, la historia clínica debe ser bien detallada y dirigida. Debe ser de acuerdo a la edad del paciente y desarrollo del paciente. O sea, no podemos hacer las mismas preguntas a un niño tal vez de 2, 3 años a pues ya un adolescente, ¿no? Que tiene como 15 años como tal. Siempre se debe empezar como con los padres para que el niño empiece a agarrar confianza. Y después que ya los padres nos empiezan a platicar sobre la situación, ya después podemos ir con los niños. Hay preguntas claves que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entre estas preguntas son, ¿cuándo comenzó el dolor? ¿Ha cambiado con el tiempo? ¿Es continuo tipo cólico? ¿Este mejora con el tiempo, no cambia o empeora? ¿O se localiza o irradia en algún punto? Son de las preguntas pues, claves que nosotros tenemos que tener en cuenta para la anamnesis. Tenemos que preguntar sobre los antecedentes personales y familiares. Si tuvo algún episodio previo o tuvo un antecedente de cirugía previa para valorar complicaciones de corto a largo plazo, como para poner un ejemplo, el síndrome de intestino corto, que pues este síndrome hubieron muchas... pues el niño tiene muchas complicaciones respecto a esta intervención quirúrgica. O síntomas asociados, que pueden ser diarrea, vómitos, estreñimiento o fiebre, pero pues a veces estos síntomas asociados suelen ser un poco vagos y no nos pueden llegar a una patología en concreto, pero podemos tener detalles de estos síntomas que nos pueden guiar a una patología. Por ejemplo, si los vómitos son biliosos, podemos pensar en una obstrucción intestinal. En la diarrea, es muy común en muchas patologías, pero lo más común que nosotros teníamos que pensar sería una gastroenteritis. Si tiene tos,
Puede ser un signo de neumonía si se asocia a fiebre o de asma si se asocia con vómitos tras la tos. Puede ser una infección viral. Algunas se asocian con dolor abdominal como la faringitis, síntomas miccionales. Estos nosotros podemos sospechar de una infección urinaria, poliuria, polidipsia, sospechar sobre diabetes con cetoacidosis o sangrado rectal. En la exploración física, nosotros no debemos ser bruscos, tenemos que ser muy cuidadosos con el niño porque pues somos una persona extraña y pues en niños pequeños pues nos pueden tener un poco de miedo. La palpación abdominal tiene que ser suave y revisar si el dolor es general o localizado, si es continuo, si va y viene. Y tenemos que tener muy en cuenta pues la exploración física como tal, ¿no? La inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. Entonces, si el dolor abdominal es inespecífico, podemos encontrar que puede ser leve, pero umbilical o de tipo cólico. Si nosotros sospecháramos una apendicitis, el dolor es unilateral, persiste la palpación superficial, a menudo con defensa o empeora con el tiempo. Si fuera una gastroenteritis aguda, es un dolor a la palpación, pero desaparece o es intermitente. Y bueno, después seguimos con el tacto rectal. El tacto rectal aún sigue siendo como que muy controversial porque puede ser algo incómodo para el niño, pero pues lo podemos realizar si hay alguna sospecha de apendicitis o absceso apendicular o estreñimiento. Si nosotros encontramos una distensión abdominal con ausencia de ruidos aéreos, nosotros podemos sospechar de un hilio paralítico. Y el hilio paralítico pues conlleva una sepsis. Si hay una obstrucción intestinal, nosotros vamos a ver vómitos con distensión abdominal. Bueno, si hay una obstrucción intestinal, va a haber también podemos encontrar vómitos con distensión abdominal. Nosotros podemos sospechar una invaginación. Y esta invaginación puede ser búlbula en neonatos, bridas en niños, con antecedentes a cirugía. Si nosotros palpamos una masa abdominal, nosotros podemos sospechar por una invaginación, por un absceso o por un tumor. Si no hay nada en la exploración, nosotros tenemos que buscar en otro dolor. El punto es encontrar el origen del dolor. Buscar en otro lugar porque tal vez el problema no es abdominal, sino extraabdominal, como puede ser una amigdalitis aguda, una neumonía o una otitis, que a pesar de que no son propiamente del abdomen, pero pueden llegar a producir un dolor abdominal. La fiebre y la taquicardia, nosotros podemos sospechar una causa infecciosa. Si vemos al niño con palidez, con dolor abdominal, podemos sospechar un tumor subyacente. O si nosotros encontramos, a la exploración encontramos una esplenomegalia, un secuestro esplénico, podemos sospechar y vemos una crisis hemolítica, ya después, posteriormente a los estudios, podemos sospechar por una anemia falciforme. Las niñas con secreción vaginal, y en todos los casos cuando sospechamos un abuso sexual tenemos que inspeccionar el ano y los genitales. En caso de los niños, nosotros tenemos que valorar para ver si no hay una torsión testicular. Si la historia y la exploración en el momento que llegó el bebé el niño no son claras, nosotros tendremos que esperar tal vez un par de horas y volver a realizar la exploración completa, dada que con el tiempo ya podemos encontrar algo. Exploraciones complementarias. Hay a veces que la historia y la exploración no son suficientes, entonces nosotros tenemos que ayudarnos de otros estudios, como lo más común que nosotros podemos pedir sería una citometría hemática, para ver si no tiene una infección, una glucemia capilar para ver si no tiene diabetes, unos electrolitos séricos para ver si por el vómito o la diarrea no está descompensado, por el ego para revisar si no tiene una infección en vías urinarias. También nosotros podemos realizar una radiografía de abdomen simple. ¿En qué momento debemos solicitar una radiografía? Pues cuando sospechemos de obstrucción intestinal,
de impactación fecal, de exploraciones confusas y pues si nosotros queremos hacer una radiografía en caso de sospecha de apendicitis, pues el diagnóstico es muy bajo y no es muy servible. Nosotros también podemos tener un ultrasonido o una ecografía abdominal, que esta es la prueba de elección para la apendicitis en niños. Tiene una sensibilidad entre el 85 y 90% y una especificidad del 95 al 100%. También nosotros con la ecografía podemos valorar si existen otro tipo de patologías, como si fuera una estenosis pilórica, una invaginación intestinal, una torsión testicular, enfermedades biliares o ginecológicas. En la tomografía computarizada es un estudio sensible para apendicitis, para urolitiasis y abscesos intraabdominales, aunque no solamente para eso, sino que una gran cantidad de patologías nosotros podemos diagnosticarla con la tomografía computarizada. Ahora vamos a ver las patologías considerando los grupos de edad. Los recién nacidos y niños pequeños de 0 a 3 meses, los principales diagnósticos potencialmente peligrosos, bueno, potencialmente mortales para los niños, nosotros tenemos que tener en cuenta enterocolitis necrosante, malrotación del intestino medio, hernias encarceladas y traumatismo o un traumatismo no accidental. Aquí hay como una oración que es muy importante recordar. En este grupo de edad es que la afirmación de que el vómito biliar señale una urgencia quirúrgica hasta que demuestre lo contrario. ¿Qué significa? Que si vemos que el niño vomita y vemos que el vómito es bilioso, nosotros vamos a tener la sospecha de una obstrucción intestinal y que va a ser un tratamiento quirúrgico hasta que no se demuestre lo contrario, ya que entre el 27 y 51% de los niños con vómito biliar van a requerir una cirugía urgente. Nosotros también vamos a valorar en este grupo de edad si existe un dolor paroxístico intermitente y si este se asocia con invaginación intestinal, cólico y gastroenteritis. La estenosis pilórica ocasiona vómito en proyectil, progresivo, indoloro, seguido de interés renovado en el consumo de alimentos. El dolor después de la alimentación, podemos pensar en reflujo gastroesofágico. Y niños pequeños, bueno, en este grupo de edad, el estreñimiento con antecedentes de incapacidad para evacuar meconio en las primeras 24-48 horas de vida, nosotros podemos sospechar una enfermedad de Hirschsprung. Esta enfermedad se va a manifestar con diarrea explosiva, fiebre, vómito, dolor abdominal y distensión. Lactantes menores y mayores, de 3 meses a 3 años, nosotros tenemos que valorar si no hay una intususpepción, si no hay una infección en vías urinarias, que principalmente lo vamos a encontrar en niñas, si no hay una torsión testicular, revisar sobre si hay un traumatismo accidental o no accidental, causas graves de dolor, si hay causas graves de dolor abdominal, nosotros tenemos que observar al niño, cómo llegó, qué está haciendo en el momento de la consulta, si se para, si está encogido, para revisar si no tiene irritación peritoneal. Entre los niños, ya niños de 3 a 15 años, en este grupo de edad nosotros ya podemos incluir enfermedades del adulto, propiamente como el apendicitis, ¿no? Entre otros, nosotros vamos a encontrar, puede haber cetocidosis diabética, puede haber una IBU, puede haber una torsión testicular y un embarazo ectópico que les comento que es muy común que pase. Nosotros también podemos encontrar enfermedad inflamatoria pélvica, pancreatitis, enfermedad intestinal inflamatoria, colelitiasis, púrpura de Heinrich-Schönlein o cólico renal. Y también es importante que durante la exploración o durante el interrogatorio lo dividimos en dos. Una con los padres para que nos refieran qué es lo que han visto ellos y otra sin los padres, ya que a veces los adolescentes pues entre la edad hacen cosas que tal vez no quieren que los padres se enteren, entonces nos tienen más confianza cuando ellos no están. Y aquí nosotros podemos encontrar 2 diagramas en los que nos puede referir
qué sospechar en caso de los signos. Se divide en dos. De la izquierda se refiere a todos los niños y niñas. Todos los niños y niñas, en este caso las niñas que no han tenido su menarca. Y en la derecha ya cuando exclusivamente de las niñas después de que hayan empezado a tener menstruación. Vamos a ir con dolor abdominal crónico. Y se le llama también dolor abdominal crónico y recurrente o simplemente dolor abdominal recurrente. Bueno, en este tipo de dolor principalmente nos vamos a referir a que no solamente puede ser como que patológico por una patología, por ejemplo, que tal vez tiene una infección o una obstrucción, una invaginación. Sí pueden estar, pero en este tipo de dolores nosotros vamos a revisar también el anémico, principalmente el psicológico. Los primeros conceptos. En 1958, un grupo de investigadores quiso definir el dolor abdominal crónico, que lo definía como 3 o más episodios en 3 meses de suficiente intensidad. Aunque pues ahora ya no se utiliza y pues entonces se dio otra definición, que un dolor abdominal crónico sería aquel de larga duración, constante, intermitente de origen orgánico o funcional. El DAC, que así abreviaremos a síndrome abdominal crónico, ocasiona el 5% de todas las consultas pediátricas. Este es más frecuente en niños de 9 a 10 años y es muy raro verlo en niños de menores a 5 años y mayores a 15 años. Y más afecta en niñas en proporción de 5 a 3. Esto se refiere más que nada al concepto psicológico que pues, los niños presentan en esta edad, más cuando su ámbito familiar no es el más sano. El dolor lo vamos a llamar funcional cuando se descarta un origen anatómico, metabólico, infeccioso, inflamatorio, neoplásico y sin características de dispepsia, síndrome de intestino irritable o migraña abdominal. Como para tenerlo más claro, es un dolor crónico, es un DAC funcional cuando tal vez sus papás del niño se pelean mucho, regañan mucho al niño, están a punto de separarse o viven separados. En la morimortalidad, los orgánicos dependerán de la causa, de la etiología principalmente, como en las patologías que ya vimos en dolor abdominal agudo. Y las funcionales tienen un buen pronóstico siempre y cuando se lleve un buen tratamiento. Hay que poner unos puntos sobresalientes, que las DAC ocupan un lugar muy importante como causa de consulta tanto al pediatra como al gastroenterólogo pediatra. Cuando se acompañan de pérdida de peso, anemia, hemorragia gastrointestinal, macro o microcística, diarrea crónica, retraso en el crecimiento, se obligan a descartar un origen orgánico. Ante la sospecha de un origen funcional, nosotros tenemos que investigar si existe separación de los padres, si existe un antecedente de maltrato físico, de abuso sexual, si existe una dificultad escolar, si la madre o el padre han perdido su trabajo o si no existe alguno de ellos, bueno, en el ámbito familiar, que están ausentes. Entonces, para esto, nosotros vamos a necesitar un psiquiatra o un psiquiatra o un psicólogo. Entre los factores de riesgo, entre las causas que sea orgánica, nosotros vamos a sospechar de un dolor mayor a 24 horas, que tal vez tenga un sangrado gastrointestinal, y que exista una pérdida de peso, fiebre, anorexia, anemia, diarrea crónica, disuria, vómitos gastrobiliares, ictericia o anomalías en la serie blanca. Y entre los factores de riesgo de la causa, si fuera causa funcional, nosotros vamos a pensar en amenaza o separación de los padres. Hay que ver si tiene pérdidas, bueno, las cosas que ya les dije anteriormente. Y en esa tabla nosotros podemos revisar las principales enfermedades orgánicas relacionadas con DAC. Podemos ver que pueden ser intolerancia a carbohidratos, pueden ser una enfermedad
una enfermedad celíaca o que sea una infección por parásitos. Además que puede ser una infección bacteriana. Nosotros tenemos que en las orgánicas también podemos ver si no es una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, una enfermedad por Ergen, una gastritis, una duodenitis. Podemos ver si no es una anomalía anatómica, si no es una infección urinaria o si no es una alteración metabólica que puede ser diabetes, intoxicaciones o aminosidopatías. En el agente, nosotros en el orgánico podemos pensar si es una gastritis o una úlcera duodenal, podemos pensar en Helicobacter pylori, ¿no? Si es una duodenitis, podemos pensar en el agente diurético como una Giardia, una gastroenteritis, una salmonela o un Campylobacter. Y si si el niño tal vez tiene intolerancia a la lactosa, nosotros podemos pensar cuando el niño refiere dolor o aumento de gases. Y en la funcional, intoxicaciones o ejercicios violentos y traumatismo. Entre los factores del riesgo del huésped, nosotros vamos a encontrar una esofagitis secundaria, reflujo gastroesofágico o una enfermedad de Crohn y los linfomas intestinales deberán sospechar en el paciente con diarrea crónica. Y ambientalmente nosotros tenemos que tener en cuenta pues, el ambiente donde está desarrollando el niño, tal vez si todavía no es escolar o si ya es escolar. En la prevención primaria nosotros vamos a ver la promoción de la salud, que es platicar siempre con los padres sobre fomentar las consultas las consultas de control a los niños para nosotros diagnosticar alguna enfermedad a tiempo. Y en la protección específica hay que detectar una detección oportuna de los factores de riesgo de la enfermedad orgánica o si es psiquiátrica. En la fisiopatología, en la orgánica, va a depender mucho de la etiología de quien la causa. Pero en la funcional hay una teoría o una postulación que dice que en el niño, al momento de tener experiencias negativas psicosociales, estas debidas al maltrato, a la separación de los padres, entre otras cosas, originan un impulso visceral aferente que actúa sobre la musculatura lisa del tubo digestivo, lo que causa que el niño tenga dolores abdominales. En el diagnóstico, este va a ser clínico. Nosotros tenemos que realizar una historia clínica y una exploración física completa, entrevista con y sus padres por el tema de la confianza y enfatizar si existe dolor, síntomas asociados, dieta, funcionalidad de la familia, aprovechamiento escolar, exacerbaciones y el horario si es en la mañana, en la noche, el mediodía. Además, muy importante diferenciar si es orgánico o funcional. Y el tratamiento va a ser de acuerdo, si es orgánico va a ser de acuerdo a su etiología y si es funcional será muy necesario ir con un psicólogo o con un psiquiatra. Bueno, ese es todo, compañeros. No sé si tengan alguna duda. Bueno, les acabo de mandar el calendario y ya rectifiqué, no es en abril, no terminamos en abril, terminamos hasta mayo. Entonces, bueno, ahorita acabo de hacer la corrección de la historia clínica una semana después, bueno, de la fecha que había yo puesto, unos días después. El 7 de mayo termina el cuatrimestre y el 17 de mayo termina el semestre. Entonces, como yo pensé que en abril íbamos a terminar, nos recorremos para el día lunes, como les había yo dicho. Pero entonces, como estamos por orden alfabético, empezarías tú, Jocelyn, con alteraciones menstruales el día lunes, ya el viernes ya no. El día martes, Hugo con cáncer frecuente, Lisette Huerta con estreñimiento y constipación. El día jueves, trastornos hemorrágicos
de esta semana, de la semana que sigue. Y luego, regresando de vacaciones, pues ya seguiría Olivia con protocolo de estudio de adenomegalias, Dulce con síndrome de Torch, Melissa con síndrome del niño maltratado, Brenda con síncope en pediatría, José Jaime, insuficiencia renal y sus causas, Diana, Vidal, cefalea, Dafne, crisis convulsivas, así. Obviamente, pues ya sería después de Semana Santa, continuamos con los temas extras. Mañana, bueno, voy a hacer algunas aclaraciones que nos faltó comentar del trauma craneoencefálico y del síndrome doloroso abdominal. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Hasta doctora. mañana. Bonita tarde. Igualmente. Dime, Esli. Ah. ¿Qué pasó, Esli? Hola, doctora. Sí. Es que no escuché mi nombre cuando pasó lista. Tal vez fue en el momento. Yo creo que no sé si tu internet o algo está fallando. Es que decía que si me había puesto asistencia porque no escuché mi nombre, doctora. No, te puse falta porque lo mencioné, pero no levantaste la mano ni nada. Es que yo se levanté la mano. No, no se veía. Pero es que se me fue el internet en ese lapso como de 1 o 2 minutos y ya no supe. Ok, ahorita te la pongo la asistencia. ¿Alguien más de Muchas gracias. asistencia? Yo, doctora. Yo, Entré doctora, tarde. José Román. Soy Vida de Montiel. Ok, Diana. Doctora, yo tengo una duda, pero respecto a los temas. Vamos a tener que abordar puntos en específico, porque bueno, los que pasamos después ya no tenemos a lo mejor algo específicamente para los temas. Ok, necesito que me mandes mensajito y ya te digo, dependiendo de tu tema, qué es lo que tienes que abordar. Perfecto, gracias, doctora. Sí.